Buen día, Dios le bendiga inmensamente. Acompáñenme hoy al devocional de Gálatas capítulo 3. Empecemos. Hoy vamos a hablar de Gálatas capítulo 3 y vamos a agarrar un versículo fundamental, versículo clave, que es Gálatas capítulo 3, versículo 11, y dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué quiere decir el justo por la fe vivirá? Vamos a leerlo en otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente, y entonces leemos el mismo versículo. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Pablo escribe a los Gálatas con un tono apasionado y muy directo, recordándoles que la salvación no viene por las obras ni por todo lo que puedan hacer los rituales, sino que la fe es por Jesucristo, en Jesucristo. Entonces él le pregunta a los Gálatas: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Eso lo podemos ver en el versículo 2 del capítulo 3 de Gálatas. El apóstol quiere que entendamos que muchas acciones no nos justifican delante de Dios. Y muchas veces el ser humano se ocupa o se preocupa por hacer un montón de cosas para ganarse una justificación delante de Dios que en realidad no le va a funcionar ni le va a servir. Porque es por medio de Jesucristo que nosotros somos justificados. Nosotros por nuestro pecado somos incapaces de justificarnos delante de Dios. Pero Cristo, cuando hizo el sacrificio, nos ha justificado delante del Padre. Por eso nosotros debemos entender que es por la fe en Jesucristo que nosotros somos justificados y tenemos salvación por su sacrificio. El apóstol quiere que entendamos que nuestras acciones no nos justifican, es lo que ya les dije. La justicia viene únicamente por creer en la obra completa de Cristo en la cruz. La ley no fue dada para salvarnos, sino para mostrar nuestra incapacidad de cumplirla perfectamente, dirigiéndonos hacia Cristo. Al tener nosotros la incapacidad de justificarnos por medio de la ley, nos hace ver que necesitamos a Jesucristo. Cuando necesitamos a Jesucristo, venimos a Él y le entregamos todo a Él. Porque por medio de Él es que nosotros tenemos esa entrada y esa comunión directa hacia el Padre, porque hemos sido redimidos y justificados y fuimos a través de su sacrificio hechos hijos de Dios. Tenemos un privilegio muy hermoso por Jesucristo. Pablo también recuerda el ejemplo de Abraham, quien fue justificado por creer en las promesas de Dios antes de recibir la ley o practicar rituales religiosos. O sea, no había ley cuando Abraham, pero él actuó por la fe antes de practicar cualquier tipo de ritual. Su fe en Dios lo hizo ser llamado amigo de Dios. Entonces debemos seguir este ejemplo de fe y entender que no hay nada que hagamos que nos pueda justificar delante de Dios. Es por Cristo, solo por Cristo. Entonces, esto nos enseña que la fe siempre ha sido el medio por el cual Dios nos llama a relacionarnos con Él. Que nos enseña que la fe siempre ha sido el medio para relacionarnos con Él. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza de Gálatas a nuestra vida? Bueno, confiemos en la gracia de Dios. No pongas tu confianza en tus esfuerzos o en las obras que tú crees que te llevan a la salvación. No podemos ganarnos la aprobación de Dios por las obras que queramos hacer o por querer cumplir la ley. No podemos hacerlo. Debemos descansar y creer, tener fe en el sacrificio de Cristo y que eso es suficiente. Un segundo punto es: vive por la fe diariamente. La fe no es solo el comienzo de nuestra vida cristiana. La fe es el camino que tenemos que recorrer de continuo en nuestra relación con Dios. Aquí en mis apuntes tengo un tercer punto, y es un punto muy importante y valioso, que es: comparte el Evangelio. Al igual que Abraham fue bendecido para ser de bendición, comparte con otros esta buena noticia de que la salvación es por la fe,
no por las obras. Mira la gracia de Dios tan grande que si fuera por las obras no descansaríamos en ningún momento, porque no habría obra que justificara nuestra vida delante del Señor. No hay manera. Entonces podemos ver y profundizar en Gálatas desde el versículo 15 al 29 en cómo la ley fue dada como guía temporal hasta que llegara Cristo, que es el cumplimiento de esa ley. Debemos reflexionar en nuestra identidad y entender que ahora esa identidad está completa en Cristo. Te invito a que leas el capítulo completo de Gálatas 3. Hemos ya hecho el 1, hemos hecho el 2, vamos por el capítulo 3. Y es muy importante, te insto, te motivo, te exhorto a que leas el capítulo 3 y puedas entender que es por la fe. Porque es por la fe que el justo vivirá. ¿Quién es el justo? El que cree en Jesucristo, porque ha sido justificado por Cristo. ¿Que somos pecadores? Sí, pero pecadores redimidos, que han entendido que cuando me arrepiento del pecado, me aparto de él, dejo de hacer pecado y reconozco que necesito un Salvador, que es Jesucristo, entonces soy justificado, soy redimido, soy adoptado, soy perdonado, soy amado, y una lista interminable de beneficios que tenemos a través de esta redención hermosa que tenemos por Cristo Jesús. Es por fe, no por obras. Haciendo buenas obras, que son buenas, no debes dejar de hacerlas, porque así nos manda el Señor, que nos ocupemos de los pobres, de los viudos, de las viudas, de los huérfanos, de los desamparados. Pero es por la fe en Cristo Jesús, y esta fe nos va a llevar a vivir una vida conforme a su voluntad y para que Él cumpla su propósito en nosotros. Alejémonos de hacer el mal, cumplamos los mandamientos del Señor. ¿Y cuál es el mandamiento? Resumido en Cristo: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que te invito a que reflexiones en esta palabra y la apliques en tu vida. Reflexionemos en que es por la fe en Cristo que nosotros tenemos esa justificación, esa redención y esa esperanza de vida eterna. Dios te bendiga inmensamente. Reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Su venida está muy, muy pronta. Así que no esperes para mañana. No te tardes. Dios te bendiga.